Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGT en Español. Un saludo cordial desde Beijing. Soy Tianjin. El Foro Público de la Organización Mundial de Comercio es una plataforma fundamental para la discusión y el debate abierto sobre el futuro del comercio internacional. Este año, los avances en digitalización y comercio electrónico destacan como partes relevantes en la agenda. Además, asuntos como la reforma de la OMC, el comercio y la sostenibilidad o el sistema multilateral de comercio en un contexto global amenazado por crecientes tensiones geopolíticas también están discutidos en el evento. Hoy en nuestro programa tenemos el gran placer de contar con la presencia del señor Liu Xuetung, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que comparta con nosotros sus reflexiones sobre estos temas. Hola, señor Liu, gracias por aceptar nuestra entrevista. Bienvenido al diálogo. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, en el Foro Público de la OMC 2025 se examina de qué modo los avances digitales están redefiniendo las normas del sistema internacional de comercio y reforzando la conectividad, la innovación y la cooperación a nivel mundial. Entonces, para usted, ¿qué relevancia práctica considera que tiene este tema? Bien, mire, las tecnologías digitales durante las últimas 2 o 3 décadas han registrado avances importantes. Eh, Como podría observar, apreciar, en este momento, estas tecnologías, sobre todo sus aplicaciones, se ha extendido casi en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y hasta todas las actividades económicas que está aplicando en este momento. Entonces, desde, por ejemplo, las transacciones financieras que realizamos cada día a los pagos de servicios, de mercancías, a través de distintas plataformas y apps, ¿no? Y obviamente también hay otro tipo de tecnologías digitales también que estamos acostumbrándonos y utilizándolos. Y por ejemplo, en este momento que estamos haciendo este intercambio de opiniones, prácticamente como podemos imaginar, hace 10 o 20 años prácticamente era imposible o el costo era elevado, ¿no? Pero en este momento ya podemos eh, aplicar y utilizar ese tipo de tecnologías a distancia, y no solamente por ese tipo de discusiones, también por impartir clases, por asistir conferencias, seminarios, congresos, etcétera. Todo esto nos facilita, nos brinda además diversas formas de disfrutar de los distintos programas de recreaciones y diversiones, tal, por ejemplo, teatros, cines, etcétera, sin necesidad de acudir los cines, los teatros, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es facilidad y ventajas que nos brinda este tipo de tecnologías digitales. Justamente es un tema, yo creo que para esta discusión, para este foro que celebra la Organización Mundial del Comercio, es importante y además tiene una eh, gran trascendencia, digamos. Por eso yo creo que sí es un tema relevante y además vital para la vida cotidiana de nosotros y para las actividades económicas que están realizando en este momento. Bueno, al hablar del uso de la tecnología digital en el comercio internacional, una de las primeras cosas en que pensamos es el rápido crecimiento del comercio electrónico transfronterizo. Entonces, ¿qué impacto está teniendo este fenómeno en la evolución del comercio mundial? Bien, como sabemos, el comercio internacional que se ha proliferado durante los últimos más de 4 décadas, de hecho, ¿no?
a comienzos de los 80 del siglo pasado, cuando el mundo entero prácticamente ha entrando en una etapa de globalización y libre flujo de capital y de mercancías. Ahora, eh, bajo contexto actual, el comercio electrónico, como sobre todo el comercio electrónico transfronterizo que comentaba usted, que también está dando un estímulo, un impulso adicional al libre flujo de comercio internacional, es decir, las plataformas de comercio electrónico como conocemos, por ejemplo, Amazon, Mercado Libre, AliExpress, entre otros. Ese tipo de plataformas, de hecho, eh, está proporcionando un espacio muy amplio y además sin limitaciones para comprar los productos transfronterizos y también al mismo tiempo ofrecer los productos en las mismas plataformas. De esa manera, el comercio internacional eh, para cualquier país no solamente es una oportunidad de importaciones, también es una oportunidad de exportaciones, sobre todo para eh, los micro pequeños negocios. Entonces, ellos justamente a través de este tipo de plataformas, a través de estas oportunidades, ellos pueden ofrecer sus productos a nivel nacional. Y obviamente es un estímulo, es un impulso adicional para, para impulsar todavía más el comercio internacional, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo ve el desarrollo del comercio digital en América Latina? Y podría compartir con nosotros su visión sobre la cooperación entre China y los países de América Latina en el ámbito de comercio digital. Bueno, como recordamos que hace 2 o 3 años, sobre todo después de la propagación de la pandemia, el comercio electrónico se ha fomentado muchísimo y a partir de 2021, 2022, si no me equivoco, las plataformas de comercio electrónico ha empezado a entrar al mercado de América Latina. Entre ellos, por ejemplo, las marcas que conocemos muy bien en China, que es AliExpress, Temu, y otro es Shein. O sea, Shein es especializada en la comercialización de ropas, vestidos, ¿no? Uh, claro, ese crecimiento ha sido impresionante durante al menos hasta 2024. Estoy hablando en caso, por ejemplo, en México. Hasta 2024, el crecimiento de esas plataformas, ese comercio electrónico ha sido impresionante. Justamente ante ese crecimiento excesivo, enorme, las autoridades mexicanas han empezado a aplicar eh, impuestos adicionales, es decir, poniendo trabas para ese tipo de comercios. Bueno, poner por trabas porque tiene razón, porque existen evasiones también importantes de impuestos de los consumidores, compradores no pagado, no pagó sus impuestos de manera adecuada. Entonces, para eliminar, para evitar esos evasiones fiscales, entonces el gobierno mexicano empezó por suspender el régimen de minimis. Es decir, para los paquetes de menor $50 ya no goce de libre de aranceles. Empieza a cobrar una tasa única generalizada de 19%. Y al mismo tiempo también se eliminó la retención de IVA, ese impuesto sobre el valor agregado. Entonces podemos observar durante estos 6 meses de este año, los primeros meses de este año, ese comercio electrónico en México ha
frenado por su crecimiento económico, incluso con cifras negativas. Entonces, pero desde mi punto de vista, ese fenómeno es temporal, que es tanto la suspensión de esas régimen de minimis y la suspensión de retenciones de IVA tiene impactos temporales. A largo plazo, el comercio electrónico entre China y América Latina obviamente se regresaría su camino normal de crecimiento económico. Eso es lo que yo tengo la confianza. Yo creo que en estos últimos años existe más desafíos en el comercio internacional y uno de los retos inmediatos para el crecimiento del comercio mundial es la incertidumbre generada por las políticas arancelarias de Estados Unidos. ¿Cómo cree que el aumento de estas barreras afectará a la configuración del comercio global? Bien, qué bueno que menciona este punto de las medidas arancelarias que está diseñando e instrumentando en Estados Unidos a partir de esta nueva administración. Eh, Concretamente, podríamos ver tres tipos de aranceles impuestos unilateralmente. El primer tipo se llama impuestos arancelarios de fentanilo, que justamente relacionado con esa comercialización ilegal de ese producto nocivo. Y el segundo tipo de aranceles se está aplicando, se cobra los productos particulares, entre ellos es aceros, aluminios y cobres. Está cobrando 50%, es decir, no importa qué país envía sus productos a territorio de Estados Unidos, generalizado cobra 50%. Y un tercer tipo de arancel se llama aranceles recíprocos. Se lanzó el principio de abril pasado, como recuerdo. Eh, Ese tipo de aranceles, esas medidas unilaterales y proteccionismo obviamente afecta el comercio internacional. Desde mi punto de vista, al menos generaría tres impactos negativos para el comercio internacional y el crecimiento económico mundial. En primer lugar, obviamente, se generaría una nueva reconfiguración de la cadena de valores y de suministro, porque las políticas anteriores de Estados Unidos promovería nearshoring, friendshoring, etcétera, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, varios países, entre ellos, por ejemplo, Vietnam, México, han sido los beneficiados. Segundo lugar, esos aranceles impuestos, obviamente, distorsionaría aún más el comercio internacional, sobre todo un hecho importante que hay que señalar. Es decir, de acuerdo con la regla de OMC, los países en vía de desarrollo reciben tarifas preferenciales. Le llama naciones más favorecidas. Sin embargo, con la aplicación de esos aranceles de Estados Unidos, esa regla o esos beneficios para los países en desarrollo ya no existen. Entonces, es un gran reto para los países en desarrollo. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a fomentar su comercio internacional? Y en un tercer lugar, esa regla, esas medidas claramente eh, está violando las reglas de operación regida por la Organización Mundial de Comercio. Entonces también es un reto importante para el comercio mundial, no solamente para los países en desarrollo, sino también para todo el mundo. Bueno, hablando sobre el entorno del comercio multilateral, yo creo que hay un fenómeno que merece la pena discutir. Se trata de que en años recientes países como Estados Unidos son fundadores y defensores del sistema multilateral de comercio, ahora está debilitando la relevancia de este sistema, recurriendo con mayor frecuencia a medidas unilaterales en las disputas comerciales. Entonces, ¿cómo explica esta tendencia? Mire, de hecho, la Organización Mundial de Comercio, después de la ronda de Doha,
es decir, prácticamente partir de este inicio de este nuevo milenio, prácticamente ya no ha logrado acuerdos multilaterales dentro del marco de la OMC. En su lugar, eh, muchos países, o sea, mayoría de las economías a nivel mundial, ha empezado a buscar otras alternativas. Una de ellas es la búsqueda de establecer acuerdos comerciales regionales. Es decir, obviamente, ese acuerdo comercial de América Norte es uno de ellos y su renovación, obviamente, a partir de 2020, ¿no? Y al mismo tiempo también ha creado otros acuerdos de libre comercio, por ejemplo, el acuerdo integral progresista de la región Asia-Pacífico. Se llama, en español es TIPAD, Tratado Integral Progresista. Y al mismo tiempo también observamos en la región de Asia-Pacífica también se ha establecido, se ha creado un nuevo acuerdo regional, se llama RCEP, que involucra las 15 economías de la región Asia y Pacífico, ¿no? También lo llamamos ASEAN más 5, es decir, los países formados por ASEAN más China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Entonces, justamente por eso podemos observar que es nueva tendencia de una u otra manera, de hecho, está sustituyendo el funcionamiento de la OMC. Entonces, para mí, eso sí es un fenómeno también importante ante, obviamente, ante la presencia de unilateralismo y proteccionismo mismo que está surgiendo en este momento. Es decir, el comercio internacional, y en lugar de ser libre comercio a nivel internacional, se ha transformado paulatinamente a libre comercio regional. Entonces, podemos observar esa transformación, ese cambio de comercio a nivel internacional a comercio regional, libre comercio regional. Entonces, justamente es un nuevo fenómeno. Es decir, ha sido un fenómeno interesante estudiar, es decir, sobre todo durante los últimos 20, 30 años. Esa nueva forma, ese nuevo bloque de comercio internacional va desplazando paulatinamente las reglas de operación eh, vigentes y además formuladas por la misma OMC. Ahora bien, eh, a largo plazo, a largo plazo, si no se toman medidas pertinentes, la OMC correría el riesgo de desaparecerse. Es decir, eh, los países en desarrollo ante esta situación obviamente es una gran desventaja para ellos. Es decir, en lugar de impulsar el crecimiento económico y en lugar de impulsar mayor flujo de comercio internacional, esos países, esas economías podrían sufrir caídas importantes. Es decir, no necesariamente caídas, sino más bien una dinámica menor, ¿no? De crecimiento económico, de crecimiento de esos flujos comerciales a largo plazo, eh, perjudicaría crecimiento económico de esas economías en vía en desarrollo. Bueno, es cierto que ahora el unilateralismo y el proteccionismo han cobrado fuerza, poniendo en riesgo la estabilidad de la economía mundial y del sistema multilateral de comercio. La autoridad y la eficiencia de la OMC se ven cuestionadas y la urgencia de una reforma se intensifica. Entonces, ¿qué principios considera fundamentales para guiar dicha reforma? Es justamente ese un punto importante, es interesante también, ¿no? Ahora, bajo sus reglas de OMC, obviamente, eh, varios países, varias economías, de hecho, han presentado quejas ante esa Organización Mundial de Comercio
internacional. Ahora, sin embargo, el proceso de resolución normalmente tarda mucho tiempo. Entonces, no solamente tarda mucho tiempo para salir o para tener la resolución, sino que una vez sale, o sea, determina la resolución, varios miembros de esta organización no rescata, no recata esas resoluciones. Ese es el punto crítico para el funcionamiento, para el buen funcionamiento, de hecho, de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, si no rescata la resolución por algunos miembros, entonces, ¿qué sirve las reglas de operación? Es justamente uno de los principios de impulsar una reforma integral de la Organización Mundial de Comercio, es decir, establecer reglas claras y transparentes. Al mismo tiempo, busca la manera de obligar a todos los miembros que respeten las mismas reglas que se acordaron mutuamente, ¿no? Y en segundo lugar, las reglas de operación deberían ser justas. Es decir, tiene sus justas dimensiones y además transparentes. De esa manera, todos miembros participantes pueden sujetar a esas reglas y respetar las reglas de operación. Entonces, yo creo que son temas urgentes de resolverse dentro del marco, bajo el marco de este, Organización Multilateral de Comercio Internacional. En lo que respecta a la reforma de la OMC, ¿cuáles son las principales demandas de los países en desarrollo? Bueno, sí es un tema complejo, sinceramente, ¿no? Es decir, para los países en desarrollo, su urgencia es tener reglas bien claras y bien definidas y además transparentes. A través de esas reglas transparentes y claras, obviamente, da mucha certidumbre para sus operaciones de comercio internacional. Y al mismo tiempo, las mismas reglas tienen que ser justas y además con competencia justas y además, obviamente, esas reglas se aplican a todos de la misma manera, pero diferenciadas. Es decir, considerando justamente la realidad, la situación económica y comercio internacional de los países en vía de desarrollo que está enfrentando. Es decir, de entrada, los países en desarrollo tienen sus desventajas ante la competencia de los productos comercializados por los países desarrollados. Entonces, ¿cómo proteger los intereses? ¿Cómo beneficiar a los países en desarrollo? Entonces, por eso digo, las reglas de operación sí tienen que ser igualitarias en su aplicación, pero también debe de aplicarse de manera diferenciada, justamente considerando las realidades de los países en desarrollo. Profesor, entonces, en su opinión, ¿cuáles son las posiciones comunes entre China y los países de América Latina en el impulso de la reforma de la OMC? ¿Y cómo pueden ambos aunar esfuerzos para orientar el sistema multilateral de comercio hacia un modo más inclusivo y equitativo? Sí, ese punto, es decir, como China y los países localizados en la región de América Latina y el Caribe son países en desarrollo. Eh, Todos los países en esas dos regiones obviamente enfrentan mismos problemas de crecimiento económico y promover comercio internacional. Por eso las economías en ambas partes deberían, como mencionaba, unir esfuerzos. No solamente unir esfuerzos, sino redoblar los esfuerzos adicionales todavía, más allá de los que ya está realizando. Entonces, sí,
urgentemente necesita unir esfuerzos adicionales para promover un comercio justo y además igual, con reglas claras y transparentes. De esa manera, las dos regiones pueden impulsar todavía más ese flujo libre de comercio internacional y obviamente mencionando como otro punto es libre flujo de capitales sin restricciones, sin trabas. Entonces, por eso digo que esas dos regiones, los países involucrados en esas dos regiones sí requiere esfuerzos adicionales y además buscar manera de cooperar aún más todavía bajo distintos formatos o modalidades, por ejemplo, sea de CELAC, sea de BRIC, sea de otros cooperaciones multilaterales, tanto multilaterales como bilaterales. Bueno, hace poco en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, el presidente de China, Xi Jinping, ha presentado una nueva iniciativa que se trata de la Iniciativa para la Gobernanza Global, desde la perspectiva de la construcción de un sistema de comercio mundial más justo y equilibrado. ¿Qué importancia cree que tiene esta iniciativa? Mire, como sabemos, China ha impulsado, ha promovido el libre comercio durante las últimas 40 años. Y de esa manera, como podemos observar, en este momento China todavía sigue siendo y será también un protagonista muy importante en ese aspecto, considerando justamente por tamaño de la economía que tiene, considerando el tamaño del comercio exterior que tiene la economía china, ¿no? Entonces, justamente por esas importancias en el aspecto de crecimiento económico y comercio internacional, el papel que le toca jugar a China, yo creo que es decisivo y crucial en este nuevo mundo, en este mundo bueno, está surgiendo poco a poco las tendencias proteccionismo y unilateralismo. De esa manera, yo creo, yo pienso de las palabras pronunciadas por el presidente chino Xi Jinping, ha sido, ha sido un tema importante, es decir, cómo unir esfuerzos, como mencionamos hace rato, unir esfuerzos, no solamente con los países de América Latina, sino todo el mundo. De esa manera, sigue impulsando el comercio internacional, libre flujo de mercancías, no solamente regionales, sino también a nivel internacional. De esa manera, se espera a través del comercio internacional, libre comercio internacional, la economía mundial podría lograr un crecimiento robusto y sostenido y, al final de cuentas, elevaría nivel de vida, nivel de bienestar a cada uno de los países de este planeta. Bueno, profesor, muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Gracias. Amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGD en español. Hasta la próxima emisión.